Imagínate esto. Estás en tu casa mirando al cielo y de repente sucede algo aterrador. Un sonido misterioso resuena en el aire, como una trompeta lejana. En otra ciudad, el cielo se tiñe de un rojo intenso, sin explicación. Y entonces llega el desastre. ¿Coincidencia? ¿O se está cumpliendo en Estados Unidos una aterradora profecía bíblica? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Si la Biblia ya había advertido sobre señales en el cielo y en la tierra, ¿qué más está por suceder? Muchos están ignorando estas advertencias, pero ¿qué pasa si esta es la última advertencia antes de algo mucho más grande? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar todo lo que piensas sobre los tiempos que vivimos. Muchos viven como si nada pasara, como si el mundo fuera siempre el mismo. Pero la Biblia ya advirtió sobre señales en los cielos, desastres naturales y tiempos de grandes tribulaciones. Y ahora, los mismos eventos descritos en las Escrituras están surgiendo con una frecuencia aterradora. Sonidos misteriosos que resuenan en el cielo. Ciudades enteras, cubiertas por una inexplicable luz roja, inundaciones que desafían todas las predicciones meteorológicas. ¿Coincidencia o aviso divino? Si dudas de que vivimos en tiempos proféticos, presta atención a los detalles. Cada uno de estos fenómenos tiene un patrón. Ocurren en lugares estratégicos, antes de eventos críticos y, a menudo, dejan a los científicos completamente sin explicación. Pero la Biblia ya había descrito estas señales con precisión. La pregunta ya no es si algo grande está por suceder, sino cuándo. Y la gran pregunta es, ¿estás preparado? Lo que estamos a punto de revelar aquí podría cambiar la forma en que ves los eventos que te rodean. No es teoría. No es especulación, estos son hechos que ya están sucediendo y sobre los cuales la misma palabra de Dios advirtió hace mucho tiempo. Pero hay algo aún más importante. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Qué está tratando de mostrar Dios a través de estas señales? Si cree que todo esto es solo una coincidencia, espere hasta ver lo que realmente dice la profecía. Los acontecimientos que comenzaron en Estados Unidos son solo el comienzo, y puede que estén más cerca de ti de lo que crees. ¿Alguna vez has imaginado escuchar un sonido extraño proveniente del cielo, sin saber de dónde viene? Algo así como una trompeta profunda que resuena y estremece al alma. Esto ha sucedido en varios lugares del mundo, como Suecia y Estados Unidos, y siempre deja a la gente asustada. Lo más intrigante es que, en muchos casos, estos sonidos aparecieron poco antes de desastres naturales como huracanes y terremotos. ¿Es solo una coincidencia o hay un significado mayor detrás de esto? Después de todo, desde los tiempos bíblicos, Dios siempre ha usado señales para advertir antes de eventos importantes. La Biblia habla de trompetas que se tocan como advertencias de Dios. En Apocalipsis 8:6, 7 ángeles tocan trompetas anunciando acontecimientos que cambiarán el mundo. Y ahora, en nuestro tiempo, se escuchan sonidos similares. En Michigan, este ruido apareció antes de una tormenta histórica. En Texas, ocurrió antes de la mayor inundación en 60 años. Sería una advertencia. Muchos de los que escucharon relatan una sensación extraña, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Los científicos han intentado explicarlo, pero todavía no hay una respuesta definitiva. Algunos dicen que podría ser el sonido del núcleo terrestre, otros hablan de fenómenos atmosféricos, pero ¿por qué estos sonidos aparecen cada vez más y siempre cerca de acontecimientos catastróficos? Cuando miramos la Biblia, vemos que Dios siempre envió señales antes de actuar. Antes del diluvio, Noé recibió una advertencia.
Antes de la destrucción de Sodoma, Dios advirtió a Lot. ¿Podrían estos sonidos ser parte de algo que estaba por venir? Si estos sonidos realmente son advertencias, entonces la pregunta es, ¿cuántas veces Dios ha tratado de llamar nuestra atención antes de que suceda algo más grande? Noé escuchó la advertencia y se preparó. Lot recibió la advertencia y salió de Sodoma. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Estamos ignorando las señales que Dios está enviando? Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has presenciado algo extraño que no pudiste explicar? ¿Algún fenómeno misterioso, una señal, una advertencia de Dios en tu vida? ¿O cuál es tu opinión sobre estos sonidos? ¿Crees que son solo fenómenos naturales o que Dios está tratando de advertirnos? Escribe en los comentarios, porque esta conversación no termina aquí. Jesús ya había advertido sobre las señales en el cielo. En Lucas 21:11 dijo que habría grandes terremotos, hambrunas, enfermedades y señales espantosas en el cielo. Todo esto está sucediendo a nuestro alrededor. Vivimos tiempos difíciles y nunca ha habido tantos desastres naturales, guerras y crisis al mismo tiempo. ¿Podrían estos misteriosos sonidos ser una advertencia para aquellos que aún no han despertado? Si estos sonidos ya dan miedo, ¿qué pasa con algo aún más extraño que haya sucedido? En varias ciudades de Estados Unidos, el cielo se tornó inesperadamente de un rojo intenso. Atlanta, Phoenix, Seattle y Denver vieron el cielo cambiar de color al mismo tiempo que experimentaban fenómenos meteorológicos extremos. ¿Qué está causando todo esto? ¿Qué más podría estar pasando ante nuestros ojos sin que nos demos cuenta? Imagínate mirar al cielo y de repente está completamente rojo, como si algo estuviera a punto de suceder. Eso es exactamente lo que presenciaron los residentes de Atlanta, Phoenix, Seattle y Denver. El tono intenso e inusual llamó la atención y generó preocupación. Los expertos intentaron explicarlo hablando de partículas en el aire y reflejos de la luz solar, pero lo impresionante es que estos fenómenos ocurrieron junto con eventos climáticos extremos. Terremotos, tormentas y olas de calor acompañaron a esta extraña señal en los cielos. La Biblia habla de señales visibles en el cielo como advertencias de Dios. En Joel 2:30-31 está escrito: «Haré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible». ¿Qué pasaría si, de un día para otro, el cielo de tu ciudad cambiara de color sin explicación? Para muchos, esto ya es una clara advertencia de que algo se está moviendo en el mundo espiritual. Las personas que han sido testigos de estos cielos rojos reportan una sensación extraña, como si estuvieran viendo algo profético cumpliéndose ante sus ojos. La ciencia puede incluso presentar teorías, pero nadie puede negar que estos acontecimientos nunca han sido tan frecuentes e intensos como lo son ahora. No estamos hablando solo de fenómenos naturales. Existe una conexión entre estos eventos y el tiempo profético en el que vivimos. Jesús también mencionó esto. En Mateo 24:29, Él dijo que en tiempos posteriores habría cambios drásticos en el cielo, como señales para los que aún no han despertado. Si el propio Creador siempre ha utilizado la naturaleza para comunicarse con el mundo, no estamos ante algo similar. Las señales están por todas partes, pero pocos prestan atención. Y no se detiene ahí. Junto a estas señales en los cielos, algo aún más impresionante ha llamado la atención. Profecías bíblicas que parecen cumplirse ante nuestros ojos. ¿Será que todo esto fue predicho hace siglos y recién ahora estamos empezando a darnos cuenta? Hace siglos, las profecías bíblicas anunciaron señales que precederían a tiempos de gran tribulación.
Muchos han leído, oído e incluso predicado sobre esto, pero ahora estamos viendo estas señales suceder ante nuestros ojos. Sonidos misteriosos en el cielo, catástrofes naturales intensificadas, fenómenos inexplicables. Todo esto ya ha sido profetizado en la Biblia. En Apocalipsis 6:12 está escrito: hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como un saco de crin y la luna se volvió como sangre. ¿No parece exactamente lo que estamos presenciando? Si todo esto ya ha sido profetizado y está sucediendo ante nuestros ojos, ¿cómo podemos ignorarlo? Ya no puedes fingir que no pasa nada. Las señales están ahí y cualquiera que esté despierto puede verlas. Pero ¿sabes qué es peor? La mayoría de la gente seguirá viviendo como si nada estuviera pasando. Si has llegado hasta aquí, es porque no eres como la mayoría de las personas. Sientes que algo es diferente. Te das cuenta de que las cosas están encajando exactamente como advirtió la Biblia. Así que no pierdas el tiempo. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones, porque cada día las señales se intensifican y debes estar preparado. Dale me gusta a este vídeo, porque este mensaje necesita llegar a más personas antes de que sea demasiado tarde. El profeta Joel 2:30 también advirtió sobre tiempos en los que habría señales en el cielo y en la tierra, y esto es cada vez más visible. ¿Quién hubiera imaginado que viviríamos en una época donde el cielo cambia de color, el mar avanza, sobre las ciudades y los fenómenos meteorológicos extremos se suceden uno tras otro? Pero, al contrario de lo que muchos piensan, estos acontecimientos no son solo naturales, sino que son parte de algo mucho más grande. El mismo Jesús advirtió en Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra, angustia entre las naciones, en perplejidad ante el bramido del mar y de las olas. Mucha gente está despertando a esta realidad y comenzando a darse cuenta de que todo está encajando con las profecías. Aún así, hay quienes prefieren ignorar los hechos, pensando que son solo coincidencias. Pero todo aquel que conoce la palabra de Dios sabe que Él siempre advierte antes de actuar. Noé fue advertido antes del diluvio. Jonás fue enviado a Nínive para advertir sobre el juicio de Dios. ¿Ahora qué? Recibimos advertencias, pero no muchos prestan atención. La pregunta es, ¿qué más tiene que pasar para que la gente despierte? Señales en el cielo, guerras, hambrunas, pandemias, cambios climáticos inesperados. Todo ello se ha intensificado de forma impresionante, y estos no son solo eventos aislados, son patrones que se repiten, exactamente como se describe en la Biblia. Para quienes observan atentamente, las profecías están más vivas que nunca. Pero hay un detalle que pocos notaron. No son solo los cielos y la naturaleza los que están cambiando. Algo aún más aterrador está sucediendo. Las inundaciones y los desastres naturales han golpeado con una fuerza sin precedentes. Lo ocurrido en Texas ha dejado a los expertos sin explicación y podría ser solo el comienzo. Imagínate un día normal y de repente, sin previo aviso, la lluvia empieza a caer con una fuerza aterradora. Las calles se convierten en ríos, las casas son arrasadas y las familias lo pierden todo. Eso es exactamente lo que ocurrió en Texas, donde los residentes enfrentaron la peor inundación en 60 años. ¿Qué hace que esto sea aún más extraño? Justo antes del desastre, se escucharon sonidos misteriosos en el cielo, como si algo estuviera anunciando lo que estaba por venir. ¿Será otra advertencia de Dios, como en las antiguas historias bíblicas? Las señales se están cumpliendo ante nuestros ojos y muchos todavía están dormidos espiritualmente. Pero quien ve la verdad debe tomar una posición. Comenta, creo en la palabra de Dios
y difundamos este mensaje antes de que sea demasiado tarde. La Biblia está llena de ejemplos de inundaciones y desastres como señales de algo mayor. Todo el mundo conoce el diluvio de Noé, descrito en Génesis 6:17, donde Dios declaró: «He aquí, traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya aliento de vida debajo del cielo». Lo que pocos se dan cuenta es que, al igual que en los tiempos de Noé, hoy también hay señales que llaman a la gente a un despertar espiritual. La pregunta es: ¿cuántos están realmente escuchando? Los expertos intentan explicar la fuerza de estas lluvias, pero lo impresionante es que no se trata de un hecho aislado. Inundaciones similares están afectando a varios países y devastando ciudades enteras. Y siempre con un detalle: fenómenos inexplicables preceden a estos desastres. ¿No te suena familiar? En Lucas 17:26, Jesús advirtió: «Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre». Esto significa que antes de que lleguen tiempos difíciles, siempre hay advertencias para quienes están atentos. Pero ¿qué hacer ante estas señales? ¿Son estas solo consecuencias del clima o hay algo más grande en juego? Si Dios siempre advirtió antes de actuar, estamos viendo las últimas advertencias antes de que suceda algo grande. Muchos de los que vivieron estas tragedias hablan de una sensación extraña, como si algo mucho más grande estuviera sucediendo en el mundo. Pero la gran pregunta es: ¿cuántos están preparados para lo que viene después? ¿Y si estas inundaciones fueran solo el comienzo? ¿Qué pasaría si los desastres naturales fueran parte de algo aún más profundo? La Tierra no solo está siendo azotada por violentas lluvias, sino también por terremotos inesperados. Las ciudades que nunca sufrieron temblores ahora sienten temblar la tierra y el número de conflictos globales aumenta cada vez más. ¿Qué significa todo esto? Imagínese un lugar donde nunca ha habido terremotos y de repente la tierra comienza a temblar. Las casas tiemblan, la gente entra en pánico y nadie puede explicar lo que está pasando. Esto ya ha sucedido en varias partes del mundo en los últimos años, incluso en regiones donde los terremotos eran extremadamente raros. Lo más extraño: estos temblores están aumentando en frecuencia e intensidad, tal como lo predice la Biblia. En Mateo 24:7 Jesús dijo: «Habrá hambrunas y terremotos en muchos lugares». Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Pero no son solo los terremotos los que se están intensificando. El mundo entero parece estar al borde del colapso, con conflictos militares, tensiones entre potencias globales y crisis económicas. Por un lado, guerras y rumores de guerras. Por el otro, sociedades divididas, violencia y gobiernos inestables. Todo esto encaja perfectamente con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. En Lucas 21:9, Jesús advirtió: «Cuando oigáis de guerras y tumultos, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no será pronto». ¿Qué pasaría si todos estos eventos no fueran solo coincidencias? Los expertos intentan encontrar explicaciones naturales, pero no pueden ignorar que vivimos en tiempos sin precedentes. Cualquiera que siga la historia sabe que siempre ha habido terremotos y conflictos, pero nunca con esta frecuencia e intensidad simultánea. Y más, nunca con un impacto tan global. El mundo entero parece estar entrando en una fase de caos e incertidumbre. La Biblia siempre ha advertido que habría señales en el cielo y en la tierra, pero pocos están prestando atención. Eres parte de los que disciernen los tiempos. Así que escribe en los comentarios: «Veo las señales», y despertemos a más personas sobre esta realidad. La pregunta que pocos se hacen es: ¿qué viene después? Si todo esto ya está pasando, ¿cuál será el siguiente paso?
La Biblia muestra que estos son solo los primeros signos de algo más grande. Como en el dominó, cada pieza que cae empuja a la siguiente. Si los terremotos y los conflictos se están intensificando, ¿qué más podría venir? ¿Qué es lo que todavía no vemos? Y por si fuera poco, además de los terremotos y las guerras, ha surgido otro peligro silencioso. Una crisis económica sin precedentes y enfermedades misteriosas que están surgiendo en todo el mundo. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Qué ha revelado ya la Biblia sobre esto? La economía mundial pende de un hilo. Los bancos quiebran, las monedas pierden valor, las empresas cierran sus puertas. Todo esto mientras misteriosas enfermedades aparecen en distintas partes del mundo, sin una explicación clara. ¿Hemos visto algo como esto antes? Sí. Siempre que está a punto de ocurrir un gran cambio, hay señales. Y ahora estas señales están en todas partes. La Biblia ya advirtió que en los últimos días habría hambre, pestilencia e inestabilidad, exactamente como vemos en Apocalipsis 6:6, donde un simple puñado de trigo cuesta el salario de un día entero. Lo que está sucediendo. ¿Por qué tantas crisis al mismo tiempo? El mundo ha experimentado pandemias antes, pero nunca había visto surgir tantas enfermedades al mismo tiempo en diferentes países. Nuevos virus, infecciones inexplicables, problemas de salud que los médicos no pueden comprender del todo. Mientras tanto, los gobiernos imprimen dinero sin control y los precios de los alimentos y los combustibles se disparan. Ya estamos sintiendo los efectos de esto y lo peor puede estar aún por llegar. La historia ha demostrado que siempre que hay una crisis económica importante, los más pobres sufren primero. El desempleo crece, el dinero pierde valor y la gente se desespera. ¿Qué hacer en este escenario? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los tiempos difíciles? En Proverbios 6:8, Dios nos aconseja ser como la hormiga, que se prepara antes de la llegada del invierno. Esto significa que ahora es el momento de fortalecerse espiritualmente, buscar dirección y actuar sabiamente. Pero, ¿es esto solo un ciclo económico o está sucediendo algo mucho más grande? La Biblia habla de una época en la que el mundo colapsaría por completo, allanando el camino para un sistema global de control donde nadie podría comprar ni vender sin una marca específica. En Apocalipsis 13, 16, 17, leemos que un gobierno mundial impondrá restricciones económicas drásticas. Estamos viendo cumplirse los primeros pasos de esta profecía. El escenario está preparado. Crisis económica, enfermedades extrañas e inestabilidad global. Pero hay algo que hay que decir. Ante cualquier gran juicio, Dios siempre envía advertencias. Tal como lo hizo con Noé antes del diluvio y con Jonás antes de la destrucción de Nínive. Esto significa que quizás todavía haya tiempo. ¿Pero tiempo para qué? A la luz de todo lo que está sucediendo en el mundo, desastres naturales, guerras, crisis y enfermedades, la gran pregunta es, ¿qué está tratando de mostrarnos Dios? La Biblia siempre ha dejado claro que antes de los acontecimientos importantes, Dios envía advertencias a su pueblo. Nunca actúa sin antes dar la oportunidad de arrepentirse. Así fue en los días de Noé, cuando vino el diluvio, y también en Nínive, cuando Jonás fue enviado a advertir a la ciudad. ¿Estamos viviendo en una época de advertencia ante algo aún mayor? Los acontecimientos que estamos viendo hoy no son casualidad, ya fueron escritos hace siglos. ¿Crees que estamos viviendo en tiempos proféticos? Así que declara en los comentarios, los planes de Dios se están cumpliendo. Y despertemos juntos a aquellos que aún no se han dado cuenta. La verdad es que muchos todavía están dormidos espiritualmente. Siguen viviendo como si nada, sin darse cuenta de que las señales que les rodean son una llamada de atención.
Jesús ya había advertido sobre esto en Mateo 24, 37, 39, diciendo que en los últimos días la gente se distraería, tal como en los días de Noé, pero los que están atentos pueden ver que algo está sucediendo en los cielos y en la tierra. Este es el momento de buscar verdaderamente a Dios, de fortalecer tu fe y estar preparado. ¿Pero qué significa estar preparado? No se trata de miedo o desesperación, sino de una relación real con Dios. Esto significa volver a la oración, leer la palabra y comprometerse verdaderamente con la fe. Significa abandonar una vida de religiosidad vacía y vivir lo que realmente importa. En 12 Crónicas 7:14, Dios nos da un camino claro. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor es casualidad. Si Dios está permitiendo estas señales, es porque quiere que los que tienen oídos para oír presten atención. Ya pasó el tiempo de ignorar las advertencias. Ahora es el momento de reflexionar sobre tu propia vida, buscar el arrepentimiento y establecerte en la fe. Muchos buscan respuestas en el lugar equivocado, mientras que la verdad siempre ha estado en la palabra de Dios. Pero si Dios está advirtiendo, ¿qué viene después? Si Él siempre ha enviado advertencias antes de un juicio. Estamos viendo las últimas señales antes de un tiempo aún más difícil. La Biblia habla de un juicio que vendrá sobre la tierra, pero todavía hay tiempo para escuchar y prepararse. ¿Estamos prestando atención? La historia siempre se repite. Antes de que Dios juzgue a un pueblo o una nación, envía señales, advertencias y oportunidades para el arrepentimiento. Así fue en tiempos de Noé, cuando durante años el arca fue construida frente a una generación que ignoró las advertencias. Así fue con Sodoma y Gomorra, cuando Dios envió ángeles para advertir a Lot. Así fue con Nínive, donde Jonás anunció el juicio, y la ciudad tuvo la oportunidad de cambiar su destino. Ahora mire a su alrededor. ¿Estamos recibiendo las últimas advertencias? ¿Qué sucede cuando la gente ignora las señales? La Biblia deja claro que Dios es paciente, pero también justo. En Romanos 2:5 está escrito: a causa de tu terquedad y de tu corazón terco, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando se revelará su justo juicio. Esto significa que el tiempo de la misericordia tiene un límite, y cuando se acaba, llega el juicio. Y si los sonidos del cielo, los cielos rojos, los desastres naturales y los conflictos globales fueran las últimas advertencias antes de ese momento. Muchos hoy se burlan de estas cosas como se burlaron de Noé, pero vino el diluvio. La diferencia entre los que sobrevivieron y los que perecieron fue simple: los que escucharon las advertencias y los que las ignoraron. Hoy no es diferente. Las profecías bíblicas no son palabras vacías y cada día más acontecimientos demuestran que todo está sucediendo exactamente como se predijo. En Hebreos 12:25 se nos advierte: mirad que no rechacéis al que habla, porque si no escaparon los que rechazaron a los que les amonestaban en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, si nos apartamos del que desde el cielo nos amonesta. Pero ¿por qué Dios advierte antes de juzgar? Porque Él no se complace en la destrucción, sino que quiere que la gente se arrepienta. Ezequiel 33:11 dice: no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. El problema es que muchas veces el ser humano solo despierta cuando siente el dolor de la consecuencia. Por tanto, Dios permite señales y advertencias. Pero ¿quién está realmente escuchando? ¿Cuántas personas conoces todavía están ciegas a estos signos? Dios está advirtiendo, pero no todos están escuchando. Alguien que amas puede necesitar este mensaje ahora mismo.
comparte el video con al menos una persona y ayuda a despertar a aquellos que aún no han visto la verdad. ¿Qué pasa si todo lo que estamos viendo es solo el comienzo? La Biblia habla de un periodo aún más intenso, donde el mundo pasará por tribulaciones nunca antes vistas. ¿Podría ser este el comienzo de la gran tribulación? ¿Qué más tiene que suceder para que la gente se dé cuenta de que vivimos en tiempos proféticos? Si todo lo que estamos viendo ya parece aterrador, imagina lo que está por venir. La Biblia describe un periodo llamado la Gran Tribulación, una época de dolor y sufrimiento como nunca antes visto en la historia. Jesús advirtió en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Guerras, hambrunas, persecuciones religiosas, terremotos, pestilencias. Todo esto será solo el comienzo. Estamos ya entrando en este tiempo profético. Hoy miramos el mundo y vemos señales que parecen confirmar lo descrito en el Apocalipsis. Aumento de la persecución contra los cristianos, gobiernos que endurecen las leyes contra la fe, crisis económicas que podrían conducir al colapso global. Todo parece encajar en el escenario que profetizó la Biblia. Muchos creen que el espíritu del anticristo ya está obrando en el mundo, preparando el terreno para un sistema de control total. En 2 Tesalonicenses 2:3-4, Pablo habla de un hombre que se levantará, exaltándose sobre Dios y engañando a muchos. ¿Estamos viendo los primeros pasos de este sistema? ¿Pero qué significa esto para los que creen? Significa que ahora es el momento de adoptar una postura de fe. La Biblia enseña que los que están firmes en Dios no deben temer, porque Él cuida de los suyos. En Juan 16:33, Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». En otras palabras, incluso en medio del caos, hay esperanza para quienes confían en el Señor. El problema es que muchos siguen distraídos, sin darse cuenta de lo que sucede ante sus ojos. Si las señales de la gran tribulación ya se están manifestando, ¿qué viene después? El mismo Jesús prometió que volvería por los suyos, y esta es la mayor esperanza de la fe cristiana. ¿Pero estamos preparados para este momento? ¿La gente vive como si realmente creyera esto? La verdad es que el tiempo pasa rápido, y quien no presta atención puede verse pillado por sorpresa. Pero la Biblia no solo habla de juicio, también habla de redención, restauración y nueva esperanza. Si todo lo que está sucediendo ya fue predicho, significa que la promesa de Cristo también es válida. ¿Qué pasa si el regreso de Jesús está más cerca de lo que imaginamos? ¿Cómo debemos prepararnos para esta reunión? Ante tantas noticias aterradoras y señales proféticas, muchos pueden sentir miedo o incertidumbre sobre el futuro. Pero la verdad es que la Biblia no solo habla de juicio, también trae una promesa. Cristo regresará para restaurar todas las cosas. Esto no es solo una teoría o un deseo, sino una certeza basada en la palabra de Dios. En Juan 14:3, Jesús declaró, «Y cuando vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». Si todo lo que fue profetizado se está cumpliendo, entonces también se cumplirá esta promesa. Puede que el mundo esté colapsando, pero los que están en Dios saben que su reino no es sacudido por nada. En Mateo 24:13 está escrito, «Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esto significa que, independientemente del caos que los rodea, quienes permanecen fieles tienen una esperanza inquebrantable. La pregunta es, ¿estamos viviendo de manera que esperemos ese gran día, o estamos distraídos por las preocupaciones del mundo? El regreso de Cristo no será un acontecimiento silencioso. Apocalipsis 1:7 dice, «He aquí,
Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. No habrá dudas cuando llegue ese día. Pero hasta entonces hay un llamado claro para todos: vivir una vida de verdadera fe, comprometida con Dios, sin religiosidad vacía. No basta solo con conocer las profecías, es necesario actuar, buscar una relación real con Dios y estar preparados para la eternidad. Si hay un momento para despertar, ese momento es ahora. Si hay un momento para fortalecer la fe, es este. El reloj profético corre y todo indica que estamos más cerca del cumplimiento final de las promesas bíblicas. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente se dé cuenta de esto? Cada día, los acontecimientos que nos rodean confirman que las palabras de Jesús fueron exactas y precisas. ¿Qué pasa si esta es la última advertencia antes de su regreso? Ahora, la elección está ante todos: ignorando las señales o preparándose para el mayor evento de la historia. Cualquiera que esté al tanto de los tiempos sabe que la única respuesta correcta es estar preparado. Pero ¿cómo nos preparamos correctamente? ¿Qué puede hacer cada uno a partir de ahora para estar verdaderamente preparado al encuentro de Cristo? Teniendo en cuenta todo lo que has visto aquí, la pregunta sigue siendo: ¿vas a ignorar estas señales o vas a prestar atención a lo que está sucediendo? Dios siempre advirtió antes de actuar, y ahora no es diferente. Las señales están ante nuestros ojos, pero pocos están realmente preparados. Ya pasó el tiempo de esperar y dejarlo para después. ¿Qué pasa si esta es la última advertencia antes de que suceda algo más grande? Si hasta ahora pensabas que las profecías eran solo historias lejanas, quizás sea el momento de revisar tu visión. Todo lo que la Biblia predijo está sucediendo con una precisión aterradora. Pero la gran pregunta no es solo entender las señales, es saber cómo prepararse para lo que viene después. ¿Estás espiritualmente preparado? ¿Es tu fe firme? Si Jesús regresara hoy, ¿estarías preparado? Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que algo mucho más grande está sucediendo. Las señales están en todas partes, e ignorarlas no es una opción, pero eso es solo una parte de la historia. Ahora necesitas ver la otra pieza de este rompecabezas. En Mateo, Jesús nos dejó señales claras sobre lo que vendría antes del fin. Y créeme, son más evidentes que nunca. Haga clic ahora en el siguiente video. No hay más dudas. Las señales de profecía en Mateo son más claras que nunca. ¿Estás preparado? Y comprender cómo todo esto encaja perfectamente en el plan profético. No te detengas aquí. Míralo ahora y descubre qué más está por suceder.